Esta es la tercera entrega de la serie Cómo entender los parámetros de materiales para cualquier software de 3D del mercado. La última vez vimos lo que era la especularidad y la reflexión. Esto ya lo terminamos de ver y ahora nos vamos a ir con el Surface Normal o la categoría de las superficies normales. Básicamente lo que estos parámetros hacen es con el bump es como engañar a la luz, por así decirlo, o engañar a la geometría para que proyecte sombras sobre el mismo objeto sin alterar la geometría del mismo, mientras que el displacement es lo mismo que el bump, pero en lugar de manipular las sombras para que parezca que tiene más detalle de la geometría del que verdaderamente tiene, con el displacement lo que hace es que verdaderamente afecta la geometría para que proyecte las sombras y le dé más detalle al objeto. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nuestra pelotita que hemos estado utilizando en estos proyectos. Y aquí ya tenemos un parámetro de bump amplitude de 5 milímetros. Modo, que es el programa que utilizo, me da la opción de hacerlo mediante distancia, es decir, cuánto quiero que el detalle de la superficie suba o baje con una distancia y no con un porcentaje. En otros softwares esto es también con un porcentaje. A mí me gusta más por distancia. Así que aquí le estoy diciendo a mi programa que realce la geometría donde yo le diga que la realce por 5 milímetros. Ahora, ¿cómo le digo qué partes quiero que realce y qué partes no? Para eso utilizamos un mapa, ¿okay? En este caso vamos a ponerlo aquí. Ya tengo un noise. Lo vamos a poner como diffuse color primero para que veas qué es lo que pasa. Es como una vaquita. Tengo partes blancas y negras. Y básicamente lo que queremos que haga es que las partes blancas las suba y las partes negras, como estas, las baje. ¿Ok? Y si tuviéramos partes grises, que en este caso no tenemos, pero las partes totalmente grises quedarían exactamente igual a como están. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro mapa y decimos, bueno, quiero que lo blanco resalte y lo negro se hunda. Entonces decimos que queremos este mapa como bump y quiero que veas lo que va a pasar en esta parte. ¿Okay? Vas a ver que esto blanco se va a realzar y esto negro se va a hundir. Lo vamos a bump. Y ves como aquí está el relieve que nos dice que esta parte está subiendo y esta parte está bajando por una distancia de 5 milímetros. Si queremos subir esto, podemos poner, por ejemplo, 1 centímetro. Y vemos cómo sube más. Vamos a hacerlo más todavía para que se vea bien el cambio. Ahí está. Entonces, estamos viendo cómo las partes blancas sobresalen y las negras se hunden. Ahora, si te das cuenta en el perímetro, en todo el contorno del objeto, se ve perfectamente liso. Es decir, no se ve como que si tuviera un relieve que realmente está esto alzado y esto hundido. Está perfectamente liso. ¿Por qué? Porque es lo que te comentaba al principio del video. Lo que está haciendo el shader, el material, es engañar a la luz y crear estas proyecciones de sombras que nos dan la ilusión óptica de que hay geometría en relieve, cuando en realidad es únicamente un efecto óptico. Y eso es lo que hace el bump. Ahora, si queremos que realmente haya un relieve visible,
que sea de geometría real, para eso utilizamos no bump, sino displacement. Y vamos a ver que el displacement va a empezar a actuar en la geometría, pero si te das cuenta, ahora sí estamos viendo un relieve más físico y estamos viendo la geometría siendo afectada, no únicamente fingiendo sombras. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Pues vemos aquí el contorno del objeto, vemos la silueta. Si te das cuenta, vemos aquí que hay un relieve para arriba, está sobresaliendo, y aquí está hundido. Aquí vuelve a sobresalir, y aquí vemos el cambio de profundidad. Y vemos como aquí, por ejemplo, aquí no se sobresalió, sino que se hundió. Y aquí podemos ver cómo está afectando a la geometría directamente. Y en este caso también me la maneja por medio de distancia. Esta es una distancia física de la geometría y no ilusión óptica, como lo es el bump. Ahora, ¿cuándo utilizar uno u otro? Pues todo depende de lo que quieras alcanzar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, lo que podrías hacer es utilizar esto, el bump, cuando no se vayan a ver los bordes de tu objeto. Por ejemplo, si tienes, no sé, una loseta de una casa, de un piso, donde únicamente vas a ver el material desde arriba hacia abajo y no lo vas a ver como paralelo a tu mirada, como en este ejemplo, pues en ese caso podrías utilizar el bump. Pero por ejemplo, si vas a hacer una toma de una pared, por decirlo así, y está hecha de ladrillos y quieres que los ladrillos sobresalgan y se vea un poquito más real, pues podríamos utilizar el displacement distance. Si es que lo vemos de una manera, de un ángulo de un lado. Si lo vemos totalmente perpendicular a nuestra vista, como en este caso, por ejemplo, pues yo creo que con un diffuse, con un bump, podrías hacerlo mejor. Y sin tanto esfuerzo del software, porque esa es la otra desventaja de utilizar un displacement. Es que el bump es mucho más eficiente porque no utiliza más geometría. Lo único que hace es utilizar la misma geometría, pero hace un efecto óptico ahí medio raro que hace que se proyecten sombras para darle la ilusión óptica. En cambio, el displacement sí hace que se vea un poco más real el displacement. Pero por ejemplo, si ves aquí, en todo alrededor, nuestra textura era completamente lisa. Esto. Que era como una vaquita. Pero aquí parecen montañas rocosas con los bordes súper filosos. Eso es porque nuestro objeto no tiene tanta geometría para poder tener estos bordes suaves. ¿Ok? Entonces, lo que hace el displacement es subdividir la geometría muchísimas veces para poder hacer estos alzados. Y esto depende también de qué tanta calidad tenga tu geometría al principio. Te voy a mostrar cómo está originalmente la geometría. Como puedes ver, tiene una geometría simple de cuadros bastante grandes, ¿no? Entonces lo que pasa es que al momento de renderizar, el motor de render empieza a subdividir esto y se vuelve una malla súper llena de polígonos chiquitos. Y aún así no nos alcanza para poder renderizar de una manera correcta. Por lo que tendríamos que subdividir muchísimo más nuestra geometría para que tengamos estos relieves perfectamente lisos y con muchísima más calidad. El siguiente parámetro que vamos a revisar es smoothing, que es esto de aquí. Smoothing lo que hace es suavizar los bordes que hay entre polígono y polígono. ¿Okay? Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una geometría no tan suave, sino que es como muy cuadrada, ¿no? Aquí podemos ver que se ven los polígonos. Pero si le digo que nos suavice el 100% de estos bordes, nos va a hacer una geometría más suave.
Es decir, no pone estos bordes tan marcados, sino que trata de suavizarlos. Y este proceso de suavizar lo realiza mediante el ángulo de suavizamiento, que ahorita está en 40 grados. Si le ponemos 0 grados, no va a tener ningún tipo de resultado, aún así que tengamos el 100% del smoothing. Si no tenemos un ángulo de referencia con el cual pueda trabajar nuestro proceso de smoothing, pues no nos servirá de nada. Ahora, ¿cómo funciona este proceso de smoothing? Este ángulo de smoothing. Te lo voy a mostrar de la siguiente manera, utilizando otro objeto que es este. Y hagamos de cuenta que este cubo queremos que tenga... queremos que se vea como un cubo, ¿no? Entonces, en este caso, cada cara del cubo, es decir, cada borde del objeto, tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entonces, si ponemos aquí 90 grados, no va a pasar absolutamente nada, porque nuestro ángulo de suavizamiento nos dice, oye, te doy una tolerancia entre polígonos que tengas un ángulo de 90 grados, que es lo que estamos viendo aquí. Tiene un ángulo de 90 grados. Ahora, si el ángulo de suavizamiento sube más de 90 grados, entonces voy a suavizar estos bordes. Voy a subir un grado más y vas a ver cómo va a cambiar esto. Vamos a ponerle 91 grados y mira cómo cambia esto. ¿Ves? Está tratando de borrarme este borde, esta arista. Bueno, todas las aristas, mejor dicho. Me las está borrando y me está diciendo, oye, aquí no hay arista, no hay problema. Pero eso no es lo que quiero. Yo quiero un cubo y el cubo tiene 90 grados entre sus bordes y por eso tenemos que dejarlo así. Ahora, un ángulo de suavizamiento muy eficaz es el de 40 grados. De hecho, es el que viene por predeterminado aquí en modo. Y es muy raro que tengas que editar este parámetro. Yo por lo general el 99.9% de las veces lo dejo en 40%. Ahora bien, tenemos aquí un parámetro que se llama double sided, pero te lo voy a mostrar en un momento más. Ahora quiero ver el rounded edge width. Este parámetro lo que hace es, de nuevo, parecido al bump, tratar de hacer una ilusión óptica en los bordes para que los bordes no parezcan como afilados. Mira, me voy a acercar y ves como no tiene, se ve un borde totalmente como afilado, ¿no? Hasta pareciera que tuviera filo esto. Entonces lo que me ayuda el rounded edge width es decir, por ejemplo, vamos a ponerle 2 milímetros y me suaviza estos bordes, si te das cuenta. No está poniendo nada más de geometría, únicamente está haciendo una ilusión de suavizar estos bordes. Si le doy, por ejemplo, 5 milímetros, me va a hacer mucho más el borde, y así sucesivamente, ¿no? Esto es fundamental, por ejemplo, en las paredes o en prácticamente cualquier objeto que tenga bordes de 90 grados, que tengas este borde redondeado, porque no hay absolutamente ningún objeto en el mundo que sea así de afilado, ¿no? Incluso un cuchillo yo creo que no es tan afilado. Entonces siempre trata de poner aquí 1 milímetro, 2 milímetros como mínimo, pero de ahí puedes poner para una pared, por ejemplo, y si ves el borde puedes poner hasta 1 centímetro tal vez, para que nos dé esta suavidad y no se vea tan irreal el objeto. ¿Ok? Esto también no es exclusivo de modo, lo he visto también en Maya y creo que 3ds Max también tienen esta opción. Ahora bien, abajo de esto tenemos el Round Same Surface Only, que en español significa redondear únicamente la misma superficie. Voy a poner otra superficie aquí que había planificado, que es, por ejemplo, agua. ¿Okay?
Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos nuestro cubo naranja y le habíamos dicho que nos redondee los bordes por 2 milímetros, que es lo que tenemos acá, esto lo va a hacer en todos los bordes que tenga el objeto, es decir, los de su objeto, y aquí está chocando con otro objeto que es el agua. Y aquí, si te das cuenta, nos está redondeando también esta arista que ya se formó. Si pongo 0, vas a ver cómo esto se va a poner normal. Aquí no tenemos ningún tipo de suavizamiento. Y si le pongo 2 milímetros, me va a suavizar esta parte también. Ya la puedes ver. Y nosotros no queremos esto. Queremos únicamente que esto se vea recto, porque este es un objeto continuo que llega hasta abajo. Entonces le damos a esto, que lo que nos dice es que va a redondear únicamente las mismas superficies, no va a interactuar con otras superficies. Entonces le damos esto y pum, nos suaviza todo esto, pero lo demás, donde choca con otras superficies, nos lo deja completamente inalterable. Ok, ahora bien, lo que podríamos hacer es, yo lo que utilizo mucho para este Round Same Surface Only, lo que yo hago es dejarlo siempre así con activado, pero hay ciertos casos en donde sí necesitamos que sea afectado por otra superficie. Por ejemplo, el agua. Si ves aquí, parece que llega el agua y la atraviesa, ¿no? Entonces lo que podemos decirle al agua es que sí sea afectado por otros objetos. Y quiero que veas lo que va a pasar en este lado del agua. Crea como una pequeña indentación ahí para arriba, que es como si estuviera el agua, llega y choca con el objeto y sube tantito por la misma presión del agua. Voy a exagerar un poco para que lo veamos mejor. Aquí ya se ve un poco más grande, y esto nos da una ilusión óptica de que el agua está chocando con este objeto. Entonces es un pequeño tip que te puede ayudar para hacer los bordes del agua más interesantes. Aquí podemos ver cómo se ve. Vamos a hacerlo un poquito menos, en 3 milímetros. Y el último parámetro que nos falta ver de esta sección de las normales de la superficie es el double sided. Hay objetos que solo tienen un plano, que es por ejemplo el agua que tengo acá, es únicamente un plano, aquí lo puedes ver, y no tiene ningún tipo de geometría anexa, es únicamente un plano, ¿ok? Entonces, si yo bajo mi visor y veo este plano de abajo para arriba, no voy a ver nada, porque es solo un material de shading de un lado, ¿ok? Entonces si bajo aquí, pues no veo, y solo veo la normal de la geometría. Entonces en este caso la normal está para arriba y por eso puedo ver el shading de agua. Ahora, si le doy double sided, que significa en español doble lado, si lo activo, lo que va a pasar es que me va a permitir ver el shading de este lado y de este lado. Ahora si bajo mi geometría, si bajo mi cámara, discúlpame, y veo la geometría de abajo para arriba, ya puedo ver también el shading de este lado. Ahora se ve un poco raro porque en realidad la normal del objeto está viendo hacia arriba, y aquí me está dando una normal digamos que por la espalda, ¿no? Entonces está calculando la geometría o los parámetros del material de forma diferente, pero pues podemos ver que ya se alcanza a ver de alguna manera el material. Y bueno, esto fue la tercera entrega ya de la serie. Espero que te esté siendo de ayuda y nos vemos en la próxima entrega, que empezaríamos a revisar lo que es la transparencia de los materiales para después seguir con el subsurface scattering y por último la luminosidad, que yo creo que lo veríamos en el mismo video de subsurface scattering porque es muy rápido de revisar y no nos llevará más de 5 minutos tal vez. Entonces te veo en el siguiente video. Bye.